Gracias, Ender, por su oración. Espero que su mascota se recupere y que todo lo que hemos estado orando por la sobrina de Beto salga bien también en esta operación. El sobrino de nuestra hermana también, Zaida, que salga todo bien. Estamos con Levítico y estamos hoy en el capítulo 23. Voy a leer hasta el versículo 8, mis amados hermanos. Voy a leer hasta el versículo 8. Dice así. Vamos a buscar aquí primero para quiero verlo todos. Ok, fino. Dice así. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel que ha sacado de Egipto? Lo está preparando para la tierra prometida. Se enfatiza mucho en el libro Levítico la santidad, pero Dios hace como una especie de calendario, y si es un calendario de fiestas que el pueblo debe de seguir. Me llama la atención el énfasis de lo que significa la fiesta. Dice en el versículo 2, fiestas solemnes de Jehová. En el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová. En el versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Y en el versículo 44, terminando este capítulo, dice, así habló Jehová, Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces Dios establece una fiesta que debe seguir su pueblo. ¿Y cuáles son estas fiestas? En el versículo 5 habla de la Pascua que se celebra en un día. ¿Y qué se celebra en ese día? Dice, se celebra cuando Dios salvó las vidas de los primogénitos de Israel en Egipto y liberó a los hebreos de la esclavitud. Eso es lo que se estaba celebrando. Acuérdese usted la historia que ya la conocemos porque hemos leído libros de eso, ¿no? Y hemos hablado mucho sobre eso y eso se habla mucho de que Dios, viendo que iba hasta sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios manda sacrificar un cordero sustituto para que con la sangre, o sea, en los dinteles y en los postales de la casa, el ángel de Jehová pasara, pascuara y no matara a los primogénitos de esa casa. Y se celebra también de que hayan sido liberados de la esclavitud. Recuerde que el pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavos en Egipto. Tatarabuelo, esclavo, bisabuelo, esclavo, abuelo, esclavo, hijos esclavos, nietos esclavos, no sabían vivir en libertad. Y es importante saber por qué lo celebraban ellos, porque era momento de estar en libertad con Dios. Recordaban el pueblo la liberación de Dios. Y en el versículo 6 al 8 habla de la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es precisamente de la salida de Egipto, cuando salieron y recordaban el pueblo estaba dejando atrás la vida anterior y estaba entrando en un nuevo estilo de vida. Esa es la fiesta de los panes
sin levadura. Eso ya nos enseña nosotros también, porque nosotros salimos de la esclavitud del pecado para vivir una vida santa al Señor. Y en el versículo 9 a 14, mi hermano, habla de las fiestas de las primicias, que también se celebran un día. Las panes sin levadura celebraban 7 días, pero las primicias, un día, eran las primeras cosechas, especialmente las cosechas de la cebada, y recordaban al pueblo cómo Dios le proveyó, cómo Dios lo mantuvo, cómo Dios lo sustentó. Esa es la fiesta de las primicias, pero en el versículo 15 al 22, mis amados hermanos, habla de la fiesta de Pentecostés, que celebra una semana, un día. Y en esta fiesta se celebraba el final de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo. Y ellos mostraban gozo y agradecimiento por la abundante cosecha que Dios le daba. Y esta fiesta se celebraba prácticamente, como dice en el versículo 9 y 10, habló Dios a los hijos de Israel y dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Es que van a celebrar estas fiestas. Del versículo 23 al 25 se habla de las trompetas. Es una fiesta que se celebra un día y se tocaba la trompeta cuando empezaba el nuevo año civil. Porque recuerda que los pueblos de Israel tenían dos calendarios, el civil y el que Dios le está dando en este momento acá. Calendario, digamos, religioso o espiritual. Entonces de esta manera, ellos expresaban gozo y agradecimiento a Dios. Y del versículo 26 al 32 habla del día de expiación, que es un día, el Yom Kippur, de remoción del pecado, tanto de cada uno y como todo el pueblo. Ya lo hablamos el otro día, los machos cabríos, acuérdense de uno que era para sacrificar a Dios y el otro era para Azazel, que lo mandaban al desierto, restauraban el compañerismo o restauraba el compañerismo de los hombres del pueblo con Dios. Y la última fiesta, que no es la menos importante tampoco, es la fiesta de los tabernáculos, que es del versículo 33 al 43. El pueblo celebraba el hecho de que Dios los protegió en el desierto. Por eso que en esta fiesta ellos salen de su confort, de su casa y hacen enramadas afuera para ver, recordar cómo Dios les guiaba y cómo Dios los dirigía en su vida estando en el desierto. Esas son las 7 fiestas que Dios ideó para su pueblo. El calendario de Dios, dice alguna otra persona. Son 19 días de celebración. Ahora la pregunta que usted sería, ¿y de qué me sirve eso a mí? Que yo estoy aquí en pleno siglo XXI, año 2026. ¿De qué me sirve a mí esta fiesta? Pues mucho, hermanos. Mucho, hermano, mucho. 1500 años después que Dios estableció esta fiesta, 1500 años apareció en el río Jordán un hombre que llamaba mucho la atención y que toda la gente fluía sobre él, llamado Juan el Bautista. Y también confluyó en Jesús, empezando su ministerio. Y cuando Juan vio a Jesús, le dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es precisamente en una fiesta, en la Pascua, busquemos Marcos capítulo 14, mis hermanos, en Marcos capítulo 14, en el versículo 12, me gusta este momento aquí, dice en el versículo 12, Marcos 14, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, o sea, cuando la gente celebraba la salida, la liberación de la esclavitud y el perdón de las vidas de los primogénitos, sus discípulos les dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y es precisamente, hermanos, en esa Pascua, como dice en el capítulo 23, volviendo al Levítico, en el versículo
5 dice, entre el mes primero a los 14 meses, entre las dos tardes de la Pascua esta, fue que Jesús entregó su vida para perdón de nuestros pecados, para salvarnos completamente las vidas espirituales. Maravilloso, maravilloso. Jesús entrega su vida para perdonarnos, el Cordero sustituto por todos nuestros pecados. Y fíjense que también ahí mismo, al celebrar la Pascua, que es el 14, el 15 se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Y nosotros sabemos y conocemos, porque también nos lo enseñan mucho los hermanos, y se recuerda todos los primeros días de la semana, que cuando Jesucristo estuvo cenando con sus discípulos, agarró pan sin levadura. El pan sin levadura, si no se come, al momento se pone como una piedra. Jesús llegó, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Es interesante. La Pascua y los panes sin levadura, Jesús celebrando eso. Este es cuerpo, la muerte, y dice, este es mi cuerpo que será entregado, que será sepultado por vosotros. Pero me encanta porque la próxima fiesta es la fiesta de las primicias. Y esa fiesta se celebra un día. Y esa fiesta se habla de las primeras cosechas, la cebada. Oye, interesante esta fiesta. En el Salmo 16, mis hermanos, en el Salmo 16, en el versículo 9, dice Jehová, Jesús, esto es un salmo muy mesiánico, cuando él va a entregar su vida, dice en el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol. O sea, Jesús está diciendo, yo tengo que hacer esto, pero no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará sendas de la vida en tu presencia. O sea que Jesús está confiando que aunque Él va a entregar su cuerpo, no va a quedar en el Seol, no va a sufrir corrupción. Y la fiesta de las primicias, dice, es que se entrega lo primero que se cosecha para Dios. La cebada, el trigo. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 15, que Pablo hace una mención maravillosa en el versículo 20. Y esto es interesante, hermanos, porque fue Jesús cuando fue muerto, sepultado, al tercer día resucitó. Se celebraba la fiesta de la primicia. Tú dices aquí en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como es Adán, todos mueren, cada uno a su orden, Cristo la primicia y luego lo que son de Cristo. Y es aquí donde uno tiene que alegrarse mucho por esta fiesta que Dios está celebrando y que como de una manera profética Dios nos está diciendo a ellos allá y a nosotros que estamos viviendo esto, de que nosotros vamos a resucitar completamente. Me encanta la próxima fiesta. Estamos concluyendo porque el tiempo es corto. La fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es interesante. Dice en el versículo 17, 23, 17, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de erfa, de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. 2 panes como de 4 kilos cada uno. Pero entonces esta fiesta, después de que Jesús tuvo después de resucitado 40 días con sus discípulos. Y después de ascender, a los 10 días se está celebrando la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, hermanos, vino el Espíritu Santo y sucedió algo maravilloso. Nace la iglesia del Señor. Entonces, esta fiesta tiene que ver mucho con nosotros.
Maravillosamente, Dios no incluye en ellas. La iglesia no es nada que viene del primer siglo, viene desde la fundación del mundo. Y lo interesante de esta fiesta es que los judíos, cuando celebran la fiesta de Pentecostés, van mucho al libro de Ruth. Ya yo los invito a que lo lean. Cómo Dios de una manera hace que una gentil, una moabita como Ruth, entre en el proceso de los planes de Dios, incluyéndonos a nosotros también. Y fíjense, si se dieron de cuenta algo, en el versículo 17, los panes son con levadura. Dios, el momento que edifica su iglesia, tumba esa pared entre judío y gentil. Dos panes que se unen para ser un solo hombre que va a encargarse de ayudar a toda la humanidad a conocer a Dios, a conseguir la paz con Dios. Estas son las fiestas que Dios nos da a nosotros. La de la trompeta, la del día de expiación y los tabernáculos será para entre 4 años, mi hermano. Para los que están por fuera, los que están aquí adentro, algún día predicaremos sobre esto. Que Dios me lo bendiga a todos. Vamos a orar.